Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. Un episodio amargo en la historia de nuestro país. 35 años se cumplen el pasado 6 de abril de esa masacre que, sin lugar a dudas, impactó, lesionó a nuestra sociedad costarricense desde un punto de vista criminal, desde un punto de vista policial, dejó mucho aprendizaje. Muy buenos días, Guanelje, y programa especial el día de hoy con dos invitados de lujo. Así es, Eric, y gracias a todos ustedes que nos sintonizan aquí en los 107.1 FM de su radio actual. Hoy tenemos un programa de lujo, Eric, con dos escritores y también, en este caso, vamos a iniciar con nuestro amigo Rogelio Ramírez, investigador por muchísimos años en el organismo de investigación judicial, escritor, además, como ya lo mencioné, y con una vasta experiencia en todos estos temas. Y también, Rogelio estuvo dentro de la investigación del famoso crimen de Alajuelita. Yo creo que hoy vamos a tener un gran programa definitivamente y vamos a darle la bienvenida inmediatamente a nuestro queridísimo amigo Rogelio. Rogelio, un gusto como siempre compartir con vos y aprender de todos tus conocimientos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto saludarlos y compartir con los radioescuchas de un tema tan relevante, tan importante y que jamás perderá vigencia. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Muchas gracias a usted, don Rogelio. 6 de abril 1986. Para contextualizar e iniciar contándole a la gente de qué se trata esto, porque cada vez que hablamos de esto, muchas personas, jóvenes principalmente, desconocen de esta historia. ¿Qué es exactamente lo que sucede, don Rogelio? Sí, claro, bueno, evidentemente se trata de un caso que no solamente debe hablarse en pasado, no solamente debe recordarse como un hecho, como un suceso terrible y lamentable que sucedió años antes, 35 ya, sino que tiene que adquirir vigencia y ese dolor, esa situación, ese suceso no puede ser olvidado. La gente joven, principalmente profesionales o personas que se están formando en derecho, en criminología, en criminalística, investigadores, abogados, etcétera, tienen que saber que en el 6 de abril de 1986 hubo un antes y un después en Costa Rica. Lo que sucedió en la Cruz de Alajuelita, en esa montaña, ese día, contra esas personas, no solo no tenía un precedente, sino que marca a Costa Rica y marca las instituciones nacionales. Se trata ni más ni menos que de uno de los eventos más vergonzosos y bochornosos para la institucionalidad del país. Rogelio, eso que mencionas vos, han pasado 35 años. Cuesta, tal vez nosotros que ya recordamos el episodio, tal vez estábamos jovencillos, pero definitivamente lo recordamos. Las noticias, fue impactante para la sociedad costarricense, tan impactante que es una herida abierta, como lo decís vos, no solo para la población civil, sino inclusive cala en instituciones del Estado. Por supuesto, mire, ese 6 de abril, y es importante recordar el contexto y recordar las circunstancias que mediaron para que sucediera semejante hecho. Ese 6 de abril son asesinadas, masacradas de la manera más terrible, más cruel, más inhumana, 7 mujeres, incluyendo varias niñas. Asistían a un evento de carácter religioso y fueron emboscadas. Durante ese peregrinaje fueron emboscadas por un grupo, por una célula de personas entrenadas militarmente provenientes de Nicaragua para lograr dar un impacto tal que revelara el apoyo que estaba dando Costa Rica a uno de los grupos combatientes en Nicaragua. A partir de ese momento, el grupo nicaragüense que recibía apoyo de Costa Rica, incluyendo la instalación de campamentos en esa montaña y en Escazú, y le daba otro tipo de apoyo para recibir armas, dinero, etcétera. A partir de ese golpe que se da en Alajuelita en 1986, con la muerte de esas 7 personas,
logran el objetivo de acabar con ese grupo combatiente a cargo de o liderado por Edén Pastora, conocido como el Comandante Cero. Costa Rica en ese entonces jugaba un papel supuestamente de neutralidad, pero eso se aleja completamente de la realidad, de lo que en realidad sucedía. Costa Rica era un puente para que Estados Unidos, a través de las autoridades costarricenses, proveyeran de insumos, no solamente de armas, sino de dinero y de todo tipo de logística, entrenamiento, atención médica, etcétera, a los guerrilleros que formaban parte de ese grupo que operaba en Nicaragua en la frontera sur, es decir, colindando con Costa Rica. Esa era una fortaleza enorme para el grupo que operaba en esa frontera. Y por supuesto, desde el punto de vista de operación de guerra, lo que había que hacer era acabar con ese apoyo que estaba significando semejante ventaja para ese grupo. Lamentablemente, el evento religioso que se llevaba a cabo en ese momento, era propicio para buscar, para localizar, para emboscar y para lograr el golpe requerido, por la cobertura mediática que se le iba a dar, por los efectos que iba a tener en cuanto a la visualización, en cuanto a la revelación de la operación de campamentos clandestinos en esas montañas, donde entrenaban en operaciones de acceso, de salida de montaña, reconocimiento, etcétera. Entonces, mucha gente desconoce eso, porque la historia oficial, que raramente es verdad, la historia oficial lo que cuenta es que fueron llevados a juicio y que fueron acusados en un inicio 4 personas identificadas vinculadas supuestamente con ese hecho. Al final solamente 2 sobreviven y fueron absueltas por una serie de vicios en el proceso. Y desde el punto de vista de investigación, por lo menos en lo que a mí me correspondió realizar y estudiar y analizar, esas personas fueron absolutamente inocentes. Fue un fiasco judicial, fue una vergüenza de la institución encargada de hacer justicia, de administrar justicia para semejante hecho. Y no solamente los efectos que se dieron en esa masacre, de la muerte de las personas, sino que durante el proceso que siguió años después y hasta el día de hoy, se sigue sometiendo a esas víctimas, a los familiares de esas personas fallecidas, a una indiferencia atroz, a una indiferencia criminal, en el que el Estado todavía le da la espalda y todavía humilla no solo la memoria de esas víctimas, sino a los familiares de ellos. Nadie les ha dado una respuesta, nadie del Estado, no ha habido una voz oficial en la que se les pida o se les rinda cuentas, se les explique por qué el caso terminó como terminó, por qué no se logró avanzar, por qué el mismo criminal se encargó prácticamente de absolver a los que inicialmente habían estado implicados, al que le decían Arnoldillo y Tres Pelos, el mismo criminal se encargó de absolverlos, porque estando ellos presos en espera de un segundo juicio en su contra, el criminal vuelve a matar, y vuelve a matar con la misma arma utilizada en la masacre de Alajuelita. Entonces, como vemos, es una serie de situaciones que, claro, traen vergüenza a las instituciones costarricenses, pero más allá de eso, traen revictimización a esos familiares que perdieron a esas personas y en semejantes condiciones. A grandes rasgos, eso fue lo que sucedió. Así tiene que recordarlo, tienen que recordarlo las personas, hay que rememorarlo de esa manera. Aún cuando hubo indicios desde el inicio mismo, desde el mismo día del hallazgo de los cuerpos, hubo indicios de que se trataba de un grupo entrenado, de que eso no era de costarricenses, de la operación de campamentos, de personas armadas en el lugar, etcétera. En ese momento, pues la policía se decantó por razones lógicas pero discutibles, se decantó por perseguir a los sospechosos de siempre, que no tenían al final absolutamente nada que ver. Y al día de hoy se le sigue dando la espalda, el Estado costarricense le sigue dando la espalda a los familiares de esas 7 personas asesinadas de semejante forma. Rogelio, ¿en qué momento durante la investigación en la que vos participaste llegás a la conclusión que definitivamente hay un grupo armado, un grupo militar operando en estas zonas montañosas? Primero, y la segunda pregunta es, ¿escogen, según lo que vos investigaste, y si es de esta forma, escogen esas víctimas al azar o cómo fue que estos sujetos
establecen que esas tienen que ser las víctimas. Sí, mire, la operación o la existencia de esos campamentos en esas montañas, tanto en Alajuelita como en las montañas de Escazú, eso era conocido, perfectamente conocido por las autoridades, principalmente a alto nivel, ¿verdad? Puesto que, como les repito, la ayuda que Estados Unidos prestaba a los guerrilleros, a los grupos guerrilleros nicaragüenses, fluía a través de Costa Rica. Costa Rica intervenía en esa triangulación, ¿verdad?, para hacer llegar ese aporte no solo en armas, en dinero, sino también en entrenamiento, en atención hospitalaria, etcétera. Entonces eso no era ningún secreto. El punto era revelarlo, y revelarlo no solo en el entorno nacional, sino también revelarlo en el entorno internacional, porque, como les repito, Costa Rica lo que presentaba ante la comunidad internacional era una imagen de neutralidad que en realidad nunca existió. Eso por un lado. Y luego, claro, a través de la investigación, luego de los crímenes, por supuesto que se detectó no solo uno, sino varios campamentos y en diferentes lugares. De hecho, los campamentos que se localizaban en Alajuelita, luego de cometido ese crimen, se movilizaron para Curridabat, precisamente donde luego en la serie de crímenes relacionados con esa operación o ese grupo, la huella balística resultó coincidente. Por otro lado, en cuanto a la segunda pregunta, mire, cuando nosotros empezamos, o cuando se dio la intervención personal en la investigación, fue a partir de 1998, cuando se da el hallazgo de unos huesos en el Surquí. A partir de ese momento se identifican esos restos, y esa identificación positiva nos lleva a un perfil victimológico que al final nos lleva a establecer fehacientemente los movimientos que había hecho esa persona en la zona, en los movimientos que había hecho entrando y saliendo de Nicaragua, con quién había entrado, y eso a su vez nos llevó a hacer contacto incluso con el mismo el líder guerrillero en ese momento, ¿verdad?, que operaba al sur de Nicaragua, y recordó perfectamente la operación de esa célula, y recordó a qué habían venido, y el objetivo del ingreso a Costa Rica de esa célula a finales del 85 y hasta días después de cometido el crimen, era precisamente revelar que Costa Rica estaba interviniendo a favor de uno de los grupos combatientes en Nicaragua. Eso es y eso lo confrontamos incluso con la versión de personas cercanas, muy cercanas familiarmente hablando, con el sospechoso, y resultó absolutamente coincidente. No solo lo que pudimos determinar a través del estudio victimológico, sino la confrontación con los movimientos migratorios, lo que pudimos lograr a través de entrevistas en Nicaragua y entrevistas con la familia del sospechoso. Así que para nosotros, por lo menos en esa última etapa de la investigación, quedó clarísimo que esta persona había operado con 3 más en Alajuelita y que habían cometido tal masacre como un acto de guerra. Rogelio, el tema de las víctimas, que también es interesante. ¿Cómo se escogen las víctimas? ¿Por qué estas mujeres? ¿Fue algo al azar o había un estudio previo, según lo consideras vos, para atacar precisamente a estas personas? Sí, lamentablemente, siempre concurren circunstancias, difícil de explicar, ¿verdad? Casualidad, o como quiera llamarse. El tema es que el entorno propicio era precisamente donde iba a haber mucha gente, donde iba a haber mucha afluencia de gente. Y si ese evento que iba a congregar mucha gente se iba a dar precisamente en un entorno conocido y controlado por esa célula donde operaban esos campamentos, pues obviamente el lugar era perfecto, el momento era perfecto, el día era perfecto, y lamentablemente para las muchachas y para las niñas, pues decidieron cortar camino durante el descenso de la actividad, y fueron atacadas en un entorno seguro y absolutamente controlado por esas personas, por el grupo criminal. Entonces, absolutamente fue casual, si se quiere ver así. No hubo un antecedente, no hubo absolutamente conocimiento entre la célula criminal o la célula actuante y la familia de las víctimas, ni tampoco de las víctimas como tal. No había ninguna relación entre ellos.
Simplemente era la operación de un grupo que controlaba perfectamente y conocía desde meses atrás, o incluso hasta años atrás, probablemente, conocía perfectamente esa zona, conocía las entradas, ahí era donde hacía sus ejercicios, sus ensayos, etcétera. Así que la confluencia de esas circunstancias es lo que a la postre determina el lamentable éxito, paradójicamente, el lamentable éxito que tuvo el golpe dado por este grupo criminal. Un saludo para Gustavo Martín Fernández, también para Javier Sandoval, que dice: Linet Saborío estuvo en el OIJ en esa época y no logró ningún avance en la investigación. Ahora quiere ser presidente de la República, dice don Javier, como parte de sus comentarios. El día de hoy hablando con nuestro gran amigo Rogelio Ramírez acerca de esa lamentable historia, ese capítulo amargo en la historia de nuestro país, el crimen o la masacre, como dicen algunos, de Alajuelita, donde 7 mujeres, 6 menores de edad pierden la vida a manos de, según Rogelio, de una persona que finalmente se logra determinar su identidad. Rogelio, hablemos un poco acerca de cómo era la situación a nivel criminalístico y a nivel de investigación en aquel entonces. ¿Estaba Costa Rica preparado para un suceso de estos? A pesar de que se dice que no había pasado algo similar, algo de esa envergadura, digámoslo así. Pero a nivel criminalístico, a nivel de investigación, de científico y demás, ¿estaba Costa Rica listo o fue un reto como nunca antes? Definitivamente, no estaba absolutamente preparada la policía como institución para investigar, para abordar semejante caso. Eso, fuera de toda duda, la institución no estaba preparada. Pero se da una convergencia también muy lamentable, y es la ausencia de medios tecnológicos. No existía la capacidad de preservar indicios como resulta ser hoy, ¿verdad? Se cometieron errores también desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, si se quiere, desde el punto de vista técnico, para levantar y preservar indicios que resultarían determinantes, ¿verdad? Como vellos púbicos, como muestras de sangre, muestras de semen, por ejemplo. Bueno, entonces no se pudo preservar de la mejor manera, no existió la posibilidad en ese momento, pero además se sumó el problema de la técnica policial ya, la técnica propiamente de investigación criminal, yéndose, dada la presión que existía para resolver el caso, yéndose por una línea de investigación errada, y era perseguir a los delincuentes comunes de siempre, los que ya eran conocidos, los vendedores o consumidores incluso de droga cercanos a la zona, y si a eso le agregaban lo que finalmente el tribunal que conoció ese caso determinó que hubo tortura hacia uno de los implicados o de los sospechosos, para que confesara haber estado ahí, para que confesara haber movilizado armas, para que confesara contra otras personas. Obviamente tenemos una mezcla terrible, ¿verdad? Donde lamentablemente no se preservaron indicios, no se logró preservar ni manejar de manera apropiada los indicios, más una pésima y hasta corrupta, diría yo, actuación en la investigación policial de ese caso. Y lo digo así porque resulta lamentable también que, más allá de las diligencias de investigación, los mismos familiares de esas víctimas fueron tratados por los investigadores de ese entonces de una manera terrible, de una manera humillante, de una manera deleznable, ¿verdad? Entonces, la policía cometió sus errores, y a eso se une la incapacidad técnica que se tenía para manejo de indicios en ese momento. Rogelio, también hablemos un poquito ya de tu libro. ¿Hace cuánto vos publicaste el libro La Voz de los Muertos? La finalidad también es importante, y el estilo de escritura que tiene el libro. Sí, claro, muchas gracias, estimado Juan Elge. Mire, mi libro no es una crónica. La gente que quiere tener una crónica y lo más acabada posible tendrá que recurrir al libro de Otto Vargas, por ejemplo. Mi libro, desde un punto de vista más literario, más artístico, si se quiere ver así, pues claro que significa un homenaje para esas víctimas, y revela lo que a mí me consta de esa investigación, pero
claro, cambiando, sustituyendo los nombres de las personas por respeto a las víctimas y ubicando un contexto fuera de Costa Rica. Pero cada cosa que se dice ahí, cada fotografía incluso que está en ese libro corresponde a los hechos que realmente ocurrieron. Y bueno, surge a partir de una urgencia de mi parte por honrar la memoria de esas víctimas y por tratar de darle una voz y una respuesta a los familiares de esas personas fallecidas. Porque a mí sí me consta que la investigación avanzó, a mí sí me consta que se identificó al grupo que actuó durante esa masacre y también me consta por qué razón la investigación se detuvo, qué fue lo que obstaculizó que se avanzara hasta el punto mismo de localizar el arma utilizada en ese evento. Un saludo para Javier. Dice, el día de hoy existen testigos claves. La esposa del principal sospechoso vive y no ha sido indagada. O sí lo fue, pero nunca quisieron validar las declaraciones. Don Rogelio, ¿qué de cierto hay en este comentario de don Javier? Y también si nos puede comentar acerca de esta iniciativa de presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una gestión para que de alguna manera se reactive la investigación o el caso en sí. Sí, claro. Mire, desde mi punto de vista, no solo como investigador, sino como abogado y como ser humano, yo entiendo perfectamente que los familiares de ese sospechoso resultan ser víctimas también, porque, cualquiera podría imaginarse, ¿verdad?, lo que implicaría reconocer o testificar o manifestar o hacer público semejante cosa, ¿verdad?, que es haber convivido durante muchos años con una persona vinculada con una serie de crímenes tan terribles. Y sí, la señora por supuesto que vive, por supuesto, ella habló con nosotros en diferentes oportunidades, validó muchos hallazgos de la investigación, hizo aportes determinantes para tener como cierto y prácticamente como esclarecido el caso. Y el otro tema que me consultaba, disculpe que no lo retuve. De la Corte. Acerca de esta iniciativa de presentar en la comisión. Sí, claro. Mire, como un esfuerzo y como una iniciativa absolutamente incondicional hacia los familiares de las víctimas, nosotros nos hemos propuesto que alguien los escuche, y no solo que los escuche, sino que alguien reconozca y considere el dolor y el viacrucis que han sufrido a partir de la pérdida de sus familiares. Y si tiene que ser una instancia ajena a Costa Rica, si tiene que ser una instancia internacional la que venga y obligue a que se les dé una respuesta, pues hubo la necesidad de recurrir de esa manera. Establecimos entonces una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este momento ya fue admitida y está en proceso de revisión, y esperamos resultados para que estas personas puedan obtener la respuesta que han buscado durante 35 años, con mucha pena y mucha vergüenza para el Estado costarricense. Se les ha dado la espalda durante tanto tiempo y esperamos pues entonces que sea una instancia internacional la que obligue al Estado costarricense a ser considerado, a ser empático con la tragedia que vivieron estas personas. Rogelio, tu libro, La Voz de los Muertos, ¿a dónde? Me imagino que hay muchas personas preguntando ya, ¿dónde pueden adquirir el libro? Sí, muchas gracias. El libro está en Librería Internacional, está en la librería francesa, está en la librería Faustino Books, en Galerías Plaza de la Cultura, y por supuesto que está en el Instituto de Criminología y Seguridad. Rogelio, muchísimas gracias. La verdad es que siempre es un placer conversar con vos. Esperamos tenerte pronto aquí en el programa para hablar más temas de investigación. Escenas del crimen es un tema que lo tengo ahí guardadito para que vos nos vengas aquí a contar un poco, porque es un tema que a la gente también le llama la atención. Nos gustaría conocer un poquito más de esos procedimientos criminológicos. Toda mi gratitud y toda mi disposición para ustedes en lo que pueda ser de utilidad y aportar a las personas. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, don Rogelio. Un saludo para Rosa María Mejía también, que nos envía su reporte de sintonía. También Laura Ramírez dice: sigo a don Rogelio por sus libros y las investigaciones en base a estos terribles casos
que han pasado lamentablemente en nuestra Costa Rica. Tenía 9 años de edad cuando pasaron los hechos y por años ese caso me daba horror. Y para colmo de males, uno de los implicados, Tres Pelos, llegó a vivir por la casa de mi mamá y yo lo veía pasar a mi lado y casi me desmayaba del miedo. Recordemos que al final Tres Pelos, ¿verdad? Los sospechosos de siempre, dijo ahora nuestro amigo Rogelio Ramírez, ¿verdad? Y después, lógicamente, se dan cuenta y salen absueltos de todo este problema. Sí, bueno, vamos a continuar con el programa. En este momento vamos a ir a la pausa, Juan, y a todas las personas que nos escuchan. Y al regresar vamos a tener el comentario, la versión de nuestro amigo, también muy querido, Otto Vargas. Otto Vargas es periodista, escritor, y al igual que nuestro amigazo Rogelio, él también publicó una obra muy interesante donde relata desde su punto de vista los hechos que ocurrieron aquel 6 de abril de 1986. Vamos a ir a la pausa, no se despeguen y ya regresamos con la versión del señor Otto Vargas. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. ¿Deseas ser o eres un portador responsable de un arma de fuego? Si es así, debes ser parte de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados. Además contarás con asesoría técnica, legal y psicológica de manera gratuita. Más información al 2221-5758 o al 8936-1803 o búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. UCOPA, portadores responsables al servicio de Costa Rica. Centros de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centros de formación en criminología y seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Al descubierto. Continuamos en su programa Al Descubierto, hoy revelando archivos al descubierto, comentando, recordando, conmemorando aquel suceso que marcó sin lugar a dudas la historia de nuestro país, 6 de abril de 1986, como algunos lo denominaron, la masacre de Alajuelita. En ese suceso, recordemos que 7 personas pierden la vida a manos de, para algunos que consideran, como ya lo escuchamos a don Rogelio, que definitivamente se identificó al asesino. Otros aún al día de hoy consideran que no. 7 mujeres, 6 de ellas menores de edad. Guanelgio, un
un suceso muy lamentable. Ya escuchamos la versión de nuestro amigo Rogelio Ramírez. Y ahora, como se los prometimos, tenemos la participación del señor Otto Vargas. Así es. Gracias a nuestro querido amigo Otto Vargas por acompañarnos y hablar de su excelente libro, que yo lógicamente ya lo leí, El Psicópata, y ver la versión tuya, Otto. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, es un verdadero gusto y aprovecho para extenderles el más cordial saludo. Otto, recordemos un poquito sobre ese día. Yo sé, y lo he conversado con vos participaste de esas actividades que se dieron ese día que lamentablemente ocurrió esta masacre. Sí, digamos, fue, un domingo de resurrección, porque el padre Benedicto Torres estaba muy interesado en convertir la cruz en un lugar de peregrinación. Él soñaba con convertirla en un parque de la humanidad o hispánico, una cosa así se llamaba, y entonces había hecho mucha publicidad a esta peregrinación. Y entonces mamá había tomado la determinación de que nos íbamos a sumar. Entonces subí yo, que tenía 14 años, con mis 2 hermanas, y otra muchacha guanacasteca de 19 años, que solo recuerdo que se llama Betty, o le decíamos Betty. Se sumaron, digamos, para esta caminata el día, digamos, de la tragedia. Y a nosotros nos tocó, digamos, una situación ahí triste, si se quiere, porque uno lo guarda con tristeza, pero nosotros fuimos los últimos en verlas a ellas cuando se quedaron en el corredor sur, ya cuando había finalizado la peregrinación. Nosotros las vimos, qué sé yo, tipo 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, cuando comenzamos a descender, y ellas lamentablemente se quedaron ahí, ya no quedó más gente arriba, ¿verdad? Don Otto, antes de ese 6 de abril de 1986, ¿era común que las personas hicieran ese recorrido hasta la cruz y después descendieran? ¿O hasta ese día se inició con esa actividad? No, Eric, eso ha sido como una tradición para los alajueliteños, en especial en Semana Santa. La cruz es un lugar que siempre es muy visitado, muy visitado, ¿verdad? Y así era la costumbre, digamos, hasta ese día, ¿verdad? Porque el Cerro San Miguel es un lugar hermosísimo, es un lugar muy bello, y entonces era como la gente lo sentía como un lugar de recreo, como un parque, lo sentía realmente. Entonces era muy bonito porque las familias solían subir, llevaban sus alimentos, los compartían, algunos bajaban al río pues a tomar un baño o qué sé yo, ¿verdad? O aprovechaban para caminar ahí en los alrededores. Entonces realmente era como un polo atractivo para turistas y para visitantes del cantón. Otto, cuando ustedes se dan cuenta de la masacre, de la tragedia, bueno, me imagino el impacto para tu familia y para vos. Sí, sobre todo para mamá, que digamos era la adulta, y yo tengo como tan grabada la reacción cuando, porque en primer lugar yo empecé a escuchar ese día que pasaban sirenas y pasaban, y ya como que corrió el rumor de que había ocurrido algo en la cruz, que habían aparecido muertas las mujeres que estaban desaparecidas. Y recuerdo ver, nosotros lo vimos después en televisión, y mamá dio un grito, y cuando dieron las fotos y nos dijo, pero esas eran las muchachas o las niñas que estaban cuando nosotros bajamos. Y eso, digamos, nos causó mucho sobresalto, sobre todo, igual que todos los costarricenses, también nos causó muchísimo miedo por saber, digamos, el destino trágico que habían tenido estas personas. ¿Cómo fue el impacto a nivel social? ¿Cómo lo puedes catalogar vos, el impacto social que generó esta masacre, no solo en esa época, hace 35 años, sino a través del tiempo? Eso, en primer lugar, manchó a la Cruz de Alajuelita como un lugar donde, digamos, la gente todavía a estas alturas le da miedo ir, le da miedo visitarlo, ¿verdad? Yo considero que el otro día hablaba pues con algunas personas que me preguntaban del caso, y yo les decía, si el caso fue duro para el país, para los alajueliteños fue el doble de duro, porque mucha gente recuerda a Alajuelita por la masacre y no por un montón de cosas lindas que tiene el cantón, claro. ¿verdad? Entonces para nosotros fue, de los alajueliteños hemos aprendido a llevar esa cruz, ¿verdad? Pero sobre todo para el país,
Juan L., fue una forma de, conocer una nueva versión del miedo como nunca antes en la historia de Costa Rica. Porque, digamos, si bien es cierto, ya habían ocurrido otros crímenes graves, y habían ocurrido hasta de una masacre como la del Codo del Diablo, ¿verdad? Y habían ocurrido situaciones así. Lo que más generó miedo es que en este caso el perfil de las víctimas, o sea, no calzaba como para ninguna actividad delictiva, es decir, eran mujeres, eran niñas, eran inocentes, estaban participando en una actividad religiosa, no representaban un peligro de nada, y que las mataran de esa forma tan cruel, pues para el país realmente fue muy duro, fue muy, muy, muy complicado. Otto, bueno, sabemos y mucha gente que nos escucha conoce de tu libro, de tu trabajo, de tu trayectoria. Yo quisiera hacerte una pregunta, tal vez haciendo más un paréntesis, ya es algo más personal mío. Vos, a raíz de este caso, de esta situación, decidís estudiar el periodismo y hacer este tipo de investigaciones, digamos, de sucesos principalmente. Pues en parte podríamos decir que sí, porque definitivamente es algo que a mí me marcó. 14 años tenía. Sí, y digamos, y haber tenido el caso tan cercano, pues despertó en mí muchísima curiosidad, y ya cuando yo tomé la decisión de que quería estudiar periodismo y que quería dedicarme al periodismo de sucesos, que por dicha lo ejercí en la calle, en Grupo Nación, durante 17 años, esta fue una de las cosas que, digamos, uno de los casos que yo dije, yo quería seguir, porque yo quería saber, yo sentía en algún momento, y lo he defendido pues hasta el final, de que tenemos una deuda enorme con las familias de 19 inocentes que han pedido respuestas. Yo no puedo achacarle, por ejemplo, a nuestras autoridades que no hayan dado su mejor esfuerzo. O sea, el OIJ hizo, con los recursos que tenía en ese momento, hizo todo lo posible, pero sin embargo hay que entender que se estaban enfrentando a un homicida adelantado para su tiempo, ¿verdad? Que en principio el OIJ no sabía a qué se estaba enfrentando o a quién se estaba enfrentando, porque es un hombre sistemático para matar, y una persona que su única motivación para hacerlo era placer. Para él era como un deporte, es decir, entonces no había, digamos, otra cosa más allá que el fin perverso de acabar con la vida de personas inocentes. Otto, vos como periodista en el área de la investigación, ¿cómo fue esa recopilación de datos para lo que fue llegar a la creación de tu libro? ¿Fue fácil el manejo? ¿Fue fácil obtener expedientes para poder hacer una buena investigación como la que hiciste? Sí, Juan, tal vez ahí la ventaja que tenía es que como el caso a mí siempre me había resultado tan llamativo, yo empecé como a guardar ahí todo el material posible. Entonces, no sé, tenía las sentencias del caso de Alajuelita, había guardado audios con las entrevistas, había guardado apuntes, tenía bastante, pero yo me di cuenta de que si yo quería, digamos, un libro que contextualizara toda la investigación, ahí iba a resultar fundamental pues tener acceso a las piezas del rompecabezas que faltaban, ¿verdad? En este caso, los expedientes, digamos, del OIJ. Entonces, a sabiendas de que el caso estaba prescrito, yo pues hablé con la dirección del OIJ, solicité la desclasificación de los expedientes. Ellos muy amablemente me accedieron, simplemente me pidieron que tener cuidado con el uso de fotografías y tener cuidado con alguna información sensible de personas que en algún momento fueron investigadas, pero definitivamente se descartó que tuvieran relación con el caso. Y de todas formas el libro no quería exacerbar el morbo, era pues dar a conocer la complejidad de este caso, que la prensa en su momento reflejó a poquitos, reflejó a retazos, y que la gente a lo mejor no estaba en la capacidad de tomar todas las piezas y tener el panorama completo. Entonces, el acceso a esos expedientes me permitió conocer de primera mano historias de víctimas y ver por primera vez rostros de víctimas que no se habían conocido antes. Otto, te imagino leyendo esos expedientes,
¿Cuáles fueron tus emociones, sentimientos al tener acceso a esta información, a poder leer y lógicamente cuando leemos imaginamos escenas, como decís vos, ver los rostros, ya ponerle un rostro a las escenas o a las víctimas? Sí, yo ante todo lo que quería era como humanizar un poco el caso, que ya no se hablara solo 19 víctimas, sino conocer un poquito de quiénes eran estas personas. Yo sentí mucha tristeza, porque cuando uno ve esos rostros de esas personas, me dio mucho por pensar de que qué hubiera sido de ellos si hubieran podido continuar con sus vidas, y sobre todo me dio mucha tristeza pensar los momentos de terror que tuvieron que haber experimentado al enfrentarse, digamos, a este sujeto, ¿verdad? Que para ellos tiene que haber sido los segundos más terribles de todas sus vidas, ¿verdad? De lo que les quedaba de vida. Entonces, fue como otra vez adentrarme en los lugares, como yo ya había recorrido, digamos, el teatro de los crímenes del psicópata. Cada vez que yo estaba leyendo la relación de hechos, como que volvía otra vez a esos lugares. Y bueno, eso fue lo que me permitió, digamos, como tener esa visión 360 de todo el caso. Por acá, don Humberto Campos de Patarrá dice: lo que se dice en este programa es increíble. Todos los costarricenses, toda la santa vida, juzgamos a Tres Pelos, a Viruta y a Arnoldillo. Lo que plantea don Rogelio me parece propio de un nuevo juicio en contra del Estado y colateralmente contra el gobierno de los Estados Unidos, que en principio sería el gestor de la permanencia de grupos militares extranjeros en nuestro país, dice don Humberto. También Julio: ese día hubo una actividad especial, pero sí era usual hacer caminatas al Cerro de la Cruz. Ese caso en teoría estuvo relacionado con el psicópata. Exacto. Otto, pregunta, no sé si será un poco indiscreta. No, adelante. Vos, desde tu investigación, desde el libro, desde su análisis, ¿usted considera que se determinó, se resolvió el caso, se identificó al psicópata, sí o no? No, definitivamente no. Para poder sostener algo así, deberíamos tener todavía más elementos que pudieran, digamos, amarrar alguna hipótesis y encaminar las pesquisas hacia una persona. Yo sí siento en lo personal que el denominado informe Ramírez Chacón, que bueno, en parte es el informe de Rogelio, quien estuvo anteriormente aquí en el programa, ¿verdad?, minutos antes. Uh-huh. Yo sí considero que ellos tenían una pista muy buena, una excelente pista. Habían logrado perfilar a una persona que parecía calzar con el perfil de este asesino, pero en determinado momento pues se toma la decisión a nivel del OIJ de no seguir con esta pesquisa, y esto de alguna forma nos privó a la policía judicial de la posibilidad de haber por lo menos tenido alguna evidencia más tangible para saber si este sospechoso que perfilaron Ramírez y Chacón podía tener alcanzar un nivel de sospecha como para poder decir, bueno, sí, esta persona sí pudo haber sido el psicópata. Entonces nos faltó como esa cereza en el pastel de hacer un esfuerzo de confirmar los últimos datos para poder decir, bueno, si era o no era, ¿verdad? Entonces en este momento nadie puede decir es fulano o es sutano. A eso lastimosamente no se logró llegar. Otto, ¿consideras que el periodismo investigativo en este país, en el área de sucesos, debería seguir con el tema de la masacre? Yo creo que no deben abandonarlo nunca. Mientras esté pendiente esa factura, digamos, con los familiares, deberíamos seguir empujando y seguir exigiendo respuestas y seguir explorando hipótesis. Es que estas familias se lo merecen, más allá de que no se logre llegar en este momento por la prescripción, que no se logre llegar hasta, digamos, a si está viva esta persona, que no se puede llegar hasta las instancias judiciales, pero sí por lo menos las familias, que se les pueda decir, vean, esto fue lo que pasó, porque ellos, aunque ya están silenciados hace mucho tiempo, muchos de los familiares también ya han fallecido por el tiempo que ha transcurrido, ellos no dejan de clamar por justicia.
hablemos un poquito del libro. Otto, el tiempo se nos acorta aquí en este espacio. ¿Qué puede encontrar la gente que quiere leer el libro? ¿Qué es lo que va a encontrar en estas hojas del libro del psicópata? Claro, ahí lo que se va a encontrar es, una contextualización del caso, es decir, el caso del psicópata en toda su dimensión. Entonces, ¿qué es lo que hace el libro? Explora hipótesis, el libro se adentra en los errores que cometieron los investigadores judiciales y por qué dieron al traste. Por primera vez las personas van a ver los rostros de las 19 víctimas, van a conocer parte de sus historias personales y van a conocer también, digamos, una serie de recovecos en la investigación que, digamos, por ahí son hechos que van surgiendo y que de alguna forma se unen, como por ejemplo el informante que reveló haber matado a Tres Pelos y aunque entregó unos casquillos no pudo ser después procesado por ese crimen debido a que él lo que hace es que los dejó en una caseta telefónica ahí por el Parque Central, pero el tipo abiertamente le decía a los Jotas, sí, yo fui el que lo maté, ¿verdad? Yo soy un justiciero. Entonces hay una serie ahí, digamos, como de bemoles, hay una serie de hechos ahí que lo que se hace es que cuando uno los va sumando y sumando y sumando, nos presenta un caso en toda su dimensión. Y lo que muestra son los alcances de hasta dónde llegó la investigación desde el punto de vista policial y desde el punto de vista periodístico, en este caso mi punto de vista, ¿verdad? Otto, ¿dónde se puede adquirir el libro? El libro se puede adquirir en las librerías de la UNED. UNED también lo tiene déjeme ver, digital, lo tiene también. Uh-huh. Y se puede conseguir también en las librerías internacionales. Creo que muchísimas personas, bueno, yo recomiendo tanto el libro de don Rogelio Ramírez como el de nuestro amigo Otto Vargas. Otto, muchísimas gracias. Esperamos tenerte pronto aquí en nuestro programa Al Descubierto, profundizando un poquito más en este tema que, como decís vos, para el periodismo, para la investigación criminal, no puede quedar impune. Juanel y Eric, yo les agradezco montones por este espacio. Siempre es un gusto pues poder colaborar cuando se pueda y aquí estaré a las órdenes, con mucho gusto. Muchas gracias, don Otto. Un placer. Eric, bueno, 2 invitados de lujo, 2 escritores, 2 investigadores, uno desde el campo de la investigación criminalística y desde la investigación periodística, don Otto Vargas, 2 versiones interesantes, recopilación de información en 2 libros, La voz de los muertos, de don Rogelio Ramírez, y El psicópata, de Otto Vargas. Sí, sin lugar a dudas, como decía Rogelio, es un caso, es un suceso que entre los más jóvenes que no lo conocen, instarlos a que adquieran esos 2 libros y que se empapen un poco no en aras de generar polémica, de conocer, sino en aras de profundizar un poco en esas cosas que, sea como sea, hasta el día de hoy siguen marcando al nivel judicial, a nivel social, a nivel delincuencial, siguen dejando huella, ¿verdad? Dicen por ahí que de los tragos más amargos que ha tenido nuestro país en relación también a otros sucesos, como el caso de Monteverde, como el caso de la Embajada de Chile y demás, pero la invitación está hecha a que adquieran estos libros y a que recordemos, conmemoremos de alguna manera este trágico evento. Creo que ha sido un programa muy provechoso, la verdad, muy satisfechos, Eric, con la invitación, nuestros 2 invitados especiales el día de hoy. Mañana va a ser viernes, mañana vamos a escuchar lecturas, pero desde la voz de una locutora profesional. Así que si usted quiere escuchar cuentos de mi tía Panchita, algunas historias importantes, leyendas, desde una locución profesional, vamos a pasar un rato agradable mañana viernes. La invitación está hecha. Recuerde, su cita es todos los días a eso de las 10 de la mañana a través de su radio actual 107.1. Nos vemos, nos escuchamos el día de mañana. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.